Las 7 y un minutito, San Cosme y San Damián, que eran médicos buenos, eran los dos que curaban gratis a los enfermos, eran pobres, y entonces Damián un día acepta un regalo de un paciente y va al hermano borde, porque hace falta ser borde, envidioso, y riñe con él y se separa. Dice, pues vaya voto de pobreza que no permites que el otro, yo que sé, a lo mejor le había regalado un mantecado. Le ha curado al niño gratis, pues hombre, pues le da una lechuga o algo. Ya salió la Inquisición. Bueno, es igual, porque luego los pillaron y los condenaron a los dos a muerte. ¿Qué pasó? Pues que no les quemó el fuego. Les tiraban flechas, ¡pah!, se rompían las flechas. Así que no tuvieron más remedio que cortarles la cabeza, porque es que el emperador, la verdad es que no daba abasto para verdugos. La verdad es que fue una época en la que el cumplimiento de la ley, que claro, el que ofendía al emperador, tal cual, la ley del imperio, era la religión oficial, esto era una religión perseguida, pues pasó lo que pasó. Bueno, hoy en la alertita amarilla es lo que llaman ya ahora fenómenos costeros. Un fenómeno es una ballena, una tintorera, un fenómeno es un pedazo de atún. Esto es en el litoral gaditano. Pues no sé, un cazón, yo no sé qué más peces habrá por allí, muchos. Pero fenómenos costeros, ¿qué quieren ustedes que les diga? Que tienen que llamar la atención para la subvención anual, porque no me lo creo. Habrá fenómenos como todos los días. La temperatura, pues como ayer, tirando al calorcito, pero todavía estamos a 3 días de San Miguel, o sea que estamos entrando en el veranillo de San Miguel, que en América se llama verano indio, Indian Summer, para los gilis de la publi, que nos meten toda la publicidad con pichinglis. Bueno, ya ni les cuento cómo está la prensa económica. Todos son inputs y tips y items. Bueno, para todo eso hay palabras españolas. ¿Por qué no las usan? Porque así parecen más. El colmo de la ridiculez es lo de Italia. Ha tenido Meloni, ha impuesto que en todas las comunicaciones oficiales se use exclusivamente el italiano. La mitad no los entienden. Ya bastante es entenderse con los dialectos que tienen allí. Esos sí son dialectos, no el fablo. O sea, el napolitano sí, napoletá, dicen ellos, eso sí, es una lengua, con sus canciones, sus novelas y tal, desde hace 2 o 3 siglos. Pero en fin, en Madrid nos vamos a 28 grados, calorcito agradable para pasear, la máxima nacional otra vez Córdoba y otra vez 34 grados, y la mínima otra vez Palencia, 1 grado más que ayer, 9 grados. Pero vamos a repasar con Rosana Levede y Vanessa Vallecillo lo de la sesión de hoy. De investidura, de desvestidura, de censura, más bien. Vamos a ver, lo importante no es lo que haga Feijóo, es lo que trata de impedir. O sea, no se puede esperar que las piedras den pan porque no dan pan. No se puede esperar que un leño como el presidente del gobierno tenga un ataque de dignidad y acepte lo que le ofreció Feijóo, un plan de 2 años de gobierno antes de convocar elecciones para 5 o 6 reformas básicas que necesita perentoriamente España. España tiene más del doble de la media de paro de la Unión Europea. Vamos a peor. El embuste este de los fijos discontinuos esconde una realidad laboral dramática. Y es que tenemos un montón de jóvenes sin trabajar que además o no saben trabajar o encima no quieren. Que todo se junta. Es decir, la crisis de autoridad ha alcanzado en España pues un nivel que aquí manda Josu Ternera. O sea, cuando se llega a esto, ¿quién va a impedir la investidura de Feijóo hoy? Pues Josu Ternera y Cocomocho, 2 delincuentes huidos de la justicia, el jefe de la ETA y el jefe del golpe de Estado. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que haga hoy Feijóo? Pues hoy Feijóo hará el paripé de la moción de investidura que no va a salir y la realidad de la moción de censura a un gobierno por venir, fea palabra, por llegar, porque por venir nos lo quita a todos los españoles. Y esta es la cuestión.
¿Qué será valioso hoy? Pues todo lo que demuestre lo que trata de impedir. ¿Qué será fútil, innecesario, aparentemente, o simplemente, digamos, burocrático? Pues lo que trate de lograr, porque lo que trata de lograr es un imposible, es una mayoría para la que faltan nada, 4 escaños. Si hubiera 4 socialistas con vergüenza ya estaba. No los hay, pero no los ha habido nunca. No los ha habido nunca. ¿Cuál es el problema, el único problema real que tiene hoy Feijóo en su discurso? Bueno, hemos visto 2 discursos del PP y 2 Feijóos, por lo tanto. El discurso de la igualdad, que es el de Ayuso, Cayetana, etcétera, el liberal, todos iguales ante la ley, y el discurso de los logreros, de los listillos, de los González Pons, que van a negociar. El caciqueo entre caciques, como si después de un golpe de Estado pudiera haber caciques. Después de un golpe de Estado o hay golpistas o antigolpistas. No hay más. No hay manera. Eso es que no tiene solución. O sea, la banda de los 4 de Génova son de caciqueo. Y es que, bueno, vamos a entendernos. No os vais a entender, somerluzos. No os vais a entender. No os enteráis de que en el 2017 hubo un golpe de Estado. No os enteráis que el PNV está con el golpe de Estado. No os enteráis que la ETA es parte del golpe de Estado. No os enteráis que todos los medios de Cataluña, empezando por el Círculo de Economía y toda esta pandilla de empresarios lamelibranquios, corruptos hasta el tuétano, logreros, cobardes, están con el golpe. Estuvieron con el golpe. ¿Y qué crees? ¿Que ahora se van a poner constitucionales? No, hombre, no. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a haber una representación de empresarios catalanes el día 8 de la gran manifestación en Barcelona? ¿Ven ustedes al conde de Godó en la manifestación? Eso sí, sería decir, bueno, es que la sociedad civil catalana, la seva, los que mandan, y todo eso, están por la legalidad. La legalidad. Son una banda de facinerosos. Repito, ¿ven ustedes al conde de Godó allí? No, es una sociedad corrompida hasta el tuétano, pero como la Iglesia vasca, criminal hasta la médula, es así. Pero todavía en la derecha siempre hay, no, pero ya nos encontraremos, al final con Convergencia ya nos encontraremos, no, el jefe espiritual del golpe siempre será Pujol, el que rompe España ha sido Pujol. El racista xenófobo siempre fue Pujol, el que dijo que el andaluz es un hombre destruido, el de menos valor de la península, que si una vez gobernara Cataluña la destruiría. Es Pujol. Es Godó. Dirán ustedes, bueno, pero si hubiera un golpe al revés, Godó estaría al contrario. Hombre, eso por supuesto, no es quepa ninguna duda. Cuando yo vivía en Barcelona, los periódicos todavía salían en blanco y negro, es que desteñía el azul de todas las fotos de la portada de La Vanguardia, no podías coger la portada porque parecía con unas manos negras. Luego ya te ibas a los contactos y eso, que era la mitad de los negocios. Esto es la realidad. En el País Vasco y Cataluña no se vota a España, mejor dicho, se la vota con B. Esa es la realidad. Y como no se reconoce esa realidad, se cree que haya un apaño posible. No hay ningún apaño. Si apoyan a Sánchez es para dinamitar definitivamente España. Y esto es lo que se va a dirimir hoy. Repito, no lo que trata de lograr, sino lo que trata de evitar. Y ya de paso, si evitara los imbéciles que tiene en Génova, ese doble discurso. Tú no puedes decir, defendemos la igualdad y pacto con el PNV, que es la desigualdad. No puede ser. No puede ser. ¿Es por qué? Porque Feijóo participa por edad de las 2 corrientes. Los 15 años malditos de Rajoy, el apaño con los nacionalistas al precio que sea y dejar pasar y ya arreglaremos. No, eso se acabó. En el 17 se acabó. Nada, no lo ven. ¿Por qué? Es que es muy incómodo pensarlo. Es muy incómodo pensar que hay que estar luchando y que desde ahora, desde hoy mismo, bueno, desde las elecciones, el único camino contra Sánchez, que es la negación de la corona, la negación del Parlamento, la negación de la oposición, la negación de la democracia, la negación
del régimen constitucional del 78, la negación del 78, de la transición y la negación de la igualdad de los españoles ante la ley, es resistir, como todos los días. ¿Dónde? En todas partes. No hay más. Yo pediría a los González Pons de la vida, que andan por ahí de descuideros del caciquismo corrupto, que dejaran de enredar. ¿No valen para esto? Pues váyanse. Pedía a Jovellanos, en las juntas, cuando llegan los franceses para inversión, de los que crean que pueden pactar con los generales franceses, por favor, que se aparten, que dejen a los patriotas luchar. Tan sencillo como eso, si no es la primera vez. Aunque con un traidorazo como Sánchez dentro, como presidente del gobierno, en defunciones, eso sí que España no lo había tenido nunca. Repito, lo de menos es lo que haga hoy Feijóo. Cuando leo el detallito, las cosas que va a decir, veo el equipo, válgame Dios, no hay ninguno que tenga un solo libro, no hay ninguno que sea orador, no hay ninguno que haya dicho nunca un discurso importante. Digo, hombre, ¿alguno habrá? No, ni uno. Ni uno. Dice, bueno, es que no tiene gente que habla bien, el PP sí, pero estos no. No ha hablado jamás. Pero insisto, el discurso es lo de menos. Es la actitud. Él está ahí no para lograr algo, sino para tratar de impedir algo. Buenos días, Federico. En menos de 5 horas arranca el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular acude al Congreso sin los apoyos necesarios para ser investido y previsiblemente no conseguirá los votos mayoritarios en las votaciones que van a tener lugar mañana miércoles y el viernes, respaldando a Feijóo todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, menos aquellos que hoy celebran sus consejos de gobierno. El líder popular lleva días preparando su discurso, al que ayer daba los últimos retoques, 90 minutos en los que Feijóo va a hacer frente a la amnistía y al separatismo que propone Pedro Sánchez. El Gobierno lanzaba desde el Consejo de Ministros un mensaje de tranquilidad y confianza a las instituciones democráticas, al mismo tiempo que Esquerra Republicana de Cataluña explicaba que la ley de amnistía estaba ya en la fase técnica y que lo siguiente será la negociación de un referéndum. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz en funciones. La escuchamos junto a Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Desde el Gobierno creo que hay que lanzar también una confianza plena en las instituciones democráticas y un mensaje de tranquilidad. El presidente del Gobierno, cuando toque, cuando fracase esta investidura y si el jefe del Estado le reclama para proceder a un nuevo proceso de investidura, como ya ha dicho él mismo, se dirigirá a la ciudadanía española con absoluta transparencia. Feijóo va a desarrollar un debate no solo para los 350 diputados que estamos en la Cámara, sino para los 48 millones de españoles. Y los 48 millones de españoles es a los que se va a dirigir. Y los 48 millones de españoles tenemos una lengua común. Y los 48 millones de españoles tenemos la misma lengua común que tienen los 350 diputados del Congreso, que la hablan perfectamente y la entienden perfectamente. Porque sobre que la hablan perfectamente, ella misma es la prueba de que no. Esa rufia no sabe hablar ni español ni catalán, pero bueno, eso ya son capacidades intelectuales que buena parte de los diputados ya no tienen, pero no porque hablen otra lengua. O el fablo habla esa cosa ridícula que dice que es la lengua de su abuela, pero es porque en la cabeza tiene, no sé, no llega un adoquín es todavía noble, es útil, una piedra, un leño quemado. Pero el problema de fondo del español es que es un golpe simbólico que además ayer puso de manifiesto el propio golpista, el dictador Sánchez, con la ayuda de un tal García Montero. Este es el viudo de Almudena Grandes, la que decía que a la Madre Maravillas habría disfrutado mucho cómo la violaban los milicianos porque estaban sudorosos y luego además la asesinaron. Y le han puesto una estación en lugar de un ambulatorio. Esta clase de gentuza, que el poeta no es que sea malo, es peor que malo, es mediocre. Pero poetas buenos y malos siempre los habrá. O sea, el poeta mediocre, el que enhebra versos a ver si sale algo y no se puede leer, pues no más que verlo. Tú lo ves y dices, el chico da poco de sí, nunca dio nada de sí. ¿Para qué ha dado? Es el del Instituto Cervantes. Se va al Instituto Cervantes, cuya misión es expandir el español por todo el mundo.
porque es una lengua, en Occidente hay dos lenguas importantes, en Occidente el inglés y el español, todos los demás ya quedan muy atrás, francés, italiano, alemán, muy atrás. Y se va al Instituto Cervantes a decir que lo que hay que hablar es euskera. Lo dice un tío que no sabe decir ni bai ni ez. O sea, sí y no. No sabe. Le da exactamente igual. Y los lamelibranquios que van con él, exactamente lo mismo. En la víspera del debate de investidura y en la sede oficial del Instituto Cervantes en Madrid, Pedro Sánchez se hizo rodear de sus colaboradores más fieles para reivindicar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Junto a Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, Pachi López, Carmen Calvo, Álvarez, Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Durante el acto, el presidente en funciones calificó de imprescindible que el catalán, el gallego o el euskera puedan escucharse en el Congreso. Desde Vox, Ignacio Garriga anunciaba una querella contra Armengol por saltarse el reglamento. Proteger una lengua es también una decisión política, al igual que lo es censurarla o cercenarla. Hay, pues quien tiene la tentación de caricaturizar este esfuerzo. A quienes así razonan, les diré con todo el respeto que, como en tantas otras conquistas y avances, el tiempo acabará dando la razón al progreso y a la convivencia. Se saltó el reglamento del Congreso permitiendo el uso de las lenguas cooficiales y permitió la utilización del servicio de intérpretes sin haber realizado la pertinente modificación del reglamento del mismo Congreso. Bien, esto está bien, pero esto es la técnica. El problema de fondo es el otro. Dice este sujeto, el tirano, el dictador. Dictador no en ciernes, en vísperas. Porque este está ahí para el golpe de Estado que lo consagre dictador. Si hay amnistía, en España se acabó la democracia y el Estado de Derecho. Hay una dictadura de ese sujeto que dice que proteger una lengua es decisión política. A los niños de Cataluña, los que no les dejan estudiar en español, a los niños del País Vasco y de Navarra y de Baleares y de Galicia, que no pueden estudiar en español en las escuelas públicas y tienen que pagarse una privada, si la hay. ¿Esto qué es? Una decisión política, que es proscribir, prohibir, erradicar el español. Como cuando dicen A Coruña. No, en español siempre se ha dicho La Coruña. Como cuando dicen Ourense. No, en español siempre se ha dicho Orense, y Nueva York, y Londres, y París, y Ámsterdam. Solo catetos o malvados son capaces, porque tienen la idea, de Confucio, por cierto, de que el que nombra las cosas las posee. Y al que le quitan el nombre de las cosas, se las quitan. Y ese atavismo es muy fuerte. Pero que venga este despreciable sujeto a decir que si no se habla en euskera en el Congreso, entonces ¿qué se ha hecho estos 44 años? ¿Qué se ha hecho estos 44 años? En los que una lengua que no habla ni el 90% de los vascos, que no se ha usado, ¿para qué se va a usar? ¿Para qué? Repito, ¿para qué? Las lenguas están para entenderse. Yo hablo español porque ustedes me entienden en español. Si yo me pongo a hablar catalán, pues aparte que lo hablaría mejor que Rufián, pero me entenderían los que hablan catalán. O sea, alguna vez pues está bien el chiste. Gallego lo podría hablar mejor, casi como Feijóo en 15 días, pero es igual, no lo hablo. ¿Por qué? Porque en Galicia todo el mundo entiende español. Hasta en Portugal. Ni les cuento en toda Iberoamérica, en Estados Unidos. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Esto es el odio a España, la destrucción de España y del español. Bueno, y ahora tengo que leer una nota que me envía Gabriel Ariza de Tizona Comunicación. Recientemente, dice, al director general del grupo, tal y cual, frases que yo he dicho y que mantengo, sujeto a digamos al detalle que puedan aportar. Tizona Comunicación, porque yo lo conté, y lo repito, cuyo principal y único cliente es Vox, que dirige Kiko Méndez Monasterio, el gurú de Abascal, y Gabriel Ariza, socios de Tizona. Tizona es una sociedad cuyos dueños, fundadores, creadores y gestores son Kiko Méndez Monasterio, el gurú de Abascal. Vean el libro de Dragó, donde hablan Dragó, Kiko Méndez Monasterio y alguna vez Abascal. Digo que hasta donde yo sé es el que provee de contenidos a Vox. ¿Quiénes cobran de Vox?
Esto viene a cuento de la enésima ocasión en que Hermann Tertsch, eurodiputado, cuyos sueldos pagamos todos, insulta a periodistas como Juan Ramón Rayo, diciendo que cobran por insultar a Vox. Por cierto, es una sandez que ha vuelto a repetir ayer aquí Girauta, y como lo vuelva a repetir, se va a cantarla a la SER. Ya está bien. Ya está bien. Digo, ¿qué periodistas cobran de Vox? ¿¿Tizona o Colada? Colada es una referencia a la otra espada, es decir, tenía dos espadas. Tizona, y si fallaba Tizona, Colada. Y el día siguiente, digo, el que manda realmente en Vox ya no es Buxadé, es Quico Méndez Monasterio, cuyo principal negocio es abastecer de contenidos el partido. El partido paga una sociedad de Quico Méndez y Gabriel Ariza, Tizona, les paga 7 u 8 millones de euros, y este es el gran secreto de Vox. Entonces dice, las informaciones difundidas sobre Tizona los días tal son falsas. En primer lugar, no es cierto que el único cliente de Tizona sea el Partido Público Vox, y en segundo lugar, no es cierto que facture al partido 7 u 8 millones de euros, como se afirmó. Ni siquiera sumando todas las cantidades desde junio del 18, que se comenzó a prestar servicios a Vox por Tizona Comunicación, se acerca ni remotamente a esa cantidad. Además, la relación comercial entre Tizona Comunicación y Vox se encuentra auditada por el Tribunal de Cuentas. Datos. Estos datos están en las notas oficiales que han permitido salir. El que alguien que no es siquiera del partido dirija la empresa principal de contenidos del partido y se la venda al partido del que es jefe político, en realidad, desde los orígenes, que está con Abascal, esto ya lo dejo a su consideración. Vox ha transferido 5 millones de euros a su fundación Disenso por medio de donaciones, como está en sus cuentas y lo confirma el tesorero Pablo Sáez en la asamblea anual del partido. Y los pagos empezaron en 2020. Es una cosa reciente. 5 millones constatados, confesados oficialmente. 5 millones. Los críticos, que naturalmente hablan con nosotros y dicen que Vox está estallando por corrupción, el envío de fondos ha seguido. Después del 20 y la pandemia, 22 y 23, y que se acerca a los 7 millones, no hay cuentas que lo puedan confirmar porque no hay cuentas, como el Barça. El presidente de Disenso, al que Vox le pasa ese dinero, esos millones de euros, es Abascal. El presidente de Vox es Abascal. Es decir, Abascal le pasa a Abascal 5 millones de euros. Estos patronos, como es el presidente de esa fundación, no tienen sueldo, pero pueden cobrar gastos. ¿Cuáles? Los que quieran. No hay límite. Y servicios remunerados a la fundación. ¿Qué servicios? Los que digan. Tizona la forman Quico Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, son los grandes contratistas de Disenso. Disenso es la fundación que crea Vox, cuyo jefe es Abascal, igual que el de Vox es Abascal. Asesora a Vox en materia de comunicación, da cursos de formación de portavoces a miembros del partido y participa en la organización de encuentros y mítines de Abascal. Es decir, es un aparato de Vox, pero que no es de Vox, al que Vox le da dinero. Pero no es Vox. ¿Qué es? Gabriel Ariza controla la Gaceta de la Iberosfera, que en realidad utiliza el antiguo dominio de la Gaceta de los Negocios de su padre, Julio Ariza, desde 2009. Ariza controla ese periódico a través de una sociedad suya que se llama Lepanto Strategy. Es muy propio de la Gaceta de la Iberosfera que la sociedad tenga el nombre en inglés. Strategy. Sin embargo, el titular del dominio del periódico es Disenso. Dirán ustedes, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Ariza, Vox y Disenso? Me gustaría saberlo. Ya les digo yo, ninguna. Ninguna. Es más, donde está la sede de Vox era Nicasio Gallego 9, y es la misma sociedad de Lepanto, pero Strategy, y de Tizona. Es decir, esta sociedad de Gabi Ariza y Quico Méndez Monasterio, esta sociedad está en el mismo inmueble donde estaba Vox.
O sea, no tiene nada que ver, son independientes, es una sociedad de servicios que no tiene nada con Vox. O sea, Disenso es una fundación que preside Abascal, Vox es un partido que preside Abascal. Tizona es propiedad de Quico Méndez Monasterio, que es la mano derecha de Abascal y la mano izquierda, y es el que manda en las negociaciones. Todas las negociaciones en las autonomías las han llevado Abascal, o más bien, si está cazando, Quico Méndez Monasterio, como sabe todo el mundo y está publicado. Entonces, mi única duda es la cuantía de los millones de euros entregados a Disenso, ya que dice que no es cierto que sean 7 u 8, como nos han dicho los críticos, 5 ya lo han confesado. Pero que nos diga Gabriel Ariza, yo encantado de concretar. Esto no es rectificar, será aclarar. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones y a cambio de qué? ¿Y se han pagado servicios a Abascal u otros líderes del partido a cambio de supuestas actividades del partido? Una fundación que se supone que está para expandir el ideario de Vox, que no dirige Vox. A mí esto, no sé por qué, me recuerda a la FAFE de Andalucía, de la Junta de Andalucía. O sea, la Junta dispone de dinero, hay una fundación que en principio está para ayudar a los discapacitados, desfavorecidos, etcétera, pero luego en la práctica los que llevan la FAFE se lo llevan crudo. Esa es la impresión que da, por supuesto. ¿Cómo vamos a dudar de alguien que va tanto a misa como los Ariza y compañía? ¿Cómo voy a dudar yo de gente que va tanto a misa, que defiende tanto la patria española? ¿Cuántos millones? Si no son 5, ¿cuántos? Díganoslo, él los cobra, lo tiene que saber. Díganos cuánto, en función de qué. Y si se ha transferido, y yo no quería entrar en este melón, pero ya que provocan y me obligan, además, porque ya acaba en la fecha, pensé que iba a rectificar, porque esto es una temeridad, pero bueno, son así. ¿Cuántos servicios se han pagado en función de qué? ¿Se ha pagado algún dinero a Abascal, a Quico Méndez Monasterio, aparte de a Tizona como empresa Lepanto Strategy? ¿Se ha pagado? ¿En función de qué? ¿En función de qué? Porque es una millonada. 5 millones confesados. Échenle mínimo 6, son 1.000 millones de pesetas. ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué se ha destinado? Quiero saberlo. ¿Y cuánto más en estos últimos años? 21 y 22, ¿cuántos más millones se han pagado? ¿O se ha dejado de pagar? No. ¿Sigue existiendo Tizona? Sí. ¿Sigue mandando Quico Méndez Monasterio? Sí. ¿Sigue Gabriel Ariza dirigiendo la Gaceta de la Iberoespera, antes la Gaceta de los negocios de papá? Sí. Bueno, actualicen los datos. Yo estaré encantado de concretarlos. Si a mí me dicen, no, hemos cobrado en estos 2 años 1.200.000 euros. Muy bien, pues serán 6.200.000 euros que ha cobrado esa fundación. Dinero de Vox, dinero de los ciudadanos. Primero, de los contribuyentes que pagamos la existencia del partido político y eventualmente de las donaciones. Porque no se trata de una fundación que se nutra, como tiene que ser, de donaciones de particulares. Se trata de una fundación que es una pantalla del partido. Disenso no es una fundación, es Vox. Y le paga Vox. Y hace cursos para Vox. Y hay profesores de Vox que le dan clase a diputados de Vox con el dinero de Vox. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿El negocio del patriotismo o qué es? Yo solo pido una cosa, que me digan cuántos millones han sido. A partir de 5 que están confesados. Y si es lógico que una fundación sea un partido político y que un partido político sea una fundación cuyo presidente sea el mismo, pueda cobrar lo que quiera por los servicios que le dé la gana y no tenga ningún tipo de control. Y si esto lo saben los militantes de Vox, a lo mejor no lo sabían, ahora ya lo saben. Ahora ya lo saben. En Vox hay un problema de dinero. Y este es uno de los problemas que ha hecho que Ortega Smith salte. Puedo decir más cosas, pero voy a dejarlo aquí. Espero que tenga el gesto, Gabriel Ariza, de mandarme exactamente los papeles con los cobros de Vox.
Y después espero que Abascal explique alguna vez para qué tiene una fundación que es su mismo partido, cuando una fundación debe tener fondos distintos. FAES y el PP. FAES tiene patronos, gente que da dinero. Luego el PP le ayuda o no según se lleven, pero la base es exterior. Esto no. Esto es un cambio de nombre. ¿Querían rectificación? He aquí la concreción. Lo que pido no es rectificar. No son 8 millones. Bien, de acuerdo, lo acepto. Rectifico. ¿Cuántos? Entre 5 y 8, ¿cuántos? ¿Y dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que montar ese tinglao? ¿Por qué? En fin, Legalitas. Legalitas, Federico, vamos a lanzar un mensaje para los jubilados que, bueno, en su día hicieron aportaciones a las antiguas mutualidades, seguro que lo recuerdas, y que no recibieron la devolución del IRPF. Bueno, pues pueden consultarlo, pueden percibirlo a partir de ahora con Legalitas, le va a ayudar a reclamarlo y hasta pueden llegar a conseguir 3.000 euros. Está muy bien, no es un moco de pavo, así que yo creo que merece la pena consultar. 900-100-665, 900-100-665, y si eres oyente de radio, te ahorras el primer mes del primer año. Muy bien, yo insisto en lo dicho. No he acusado a nadie de llevarse el dinero. He dicho que hay un montón de millones, entre 5 y 8, a elegir cuando nos concrete Gabriel Ariza cuánto han cobrado, y a qué otras empresas da servicio Tizona. No, por curiosidad. Sirve al PP, porque da servicios a un partido político. La clase de oratoria y tal, no, sin éxito, pero las da, ¿no? Quiero decir, las cobra. ¿Qué otros servicios, a qué otras empresas da Tizona? No, por saberlo. ¿Cuál es la cuantía del dinero que cobra de Vox y del que cobra de otros? Pero mantengo la pregunta, ¿qué necesidad tenía Vox de crear una fundación que es Vox en lugar del departamento de prensa o de lo que sea, o de organización de eventos? ¿Por qué crear una fundación paralela cuyos fondos los aporta el partido? ¿Por qué no pagar el partido? ¿Por qué de los fundadores de DENAES ya solo queda uno, que es Abascal? ¿Por qué todos los servicios, que son todos del partido, los llevan dos que ni siquiera tienen el carnet del partido? Porque Kiko, el mandamás, no tiene carnet del partido, y Gaby Ariza, hasta donde yo sé, tampoco. Lo cual es de una irregularidad pasmosa. ¿Cómo es posible que el partido no controle los fondos del partido? Ah, que es Abascal. Claro, pero es que Abascal es a la vez el presidente del partido y el presidente de disenso. Y el que autoriza, o el que crea este tinglado, que no hay por dónde cogerlo. Esto no hay por dónde cogerlo. Y hay gente en Vox que desde hace tiempo no lo soporta. Y no estoy acusando a Buxadé, que conste, porque hasta donde yo sé, Buxadé es bastante decente. Pero esa estructura es incompatible con un mínimo de decoro en el manejo de los fondos públicos. Porque los partidos políticos los pagamos los ciudadanos. Nos obligan a ello. Una pausa. Es la mañana de Federico. Bueno, estas cosas contar hay que saber contar, hay que saber explicar. Te mandan una nota de rectificación. Bueno, tú rectificas y pides información. Esto hay que aprender. Leer las notas de rectificación se va a convertir en una de las asignaturas fundamentales del curso de UNIT y Eso Libertad es, Federico, Digital. Porque no solo hay que aprender a comunicar, sino aprender a comunicar de verdad. Y para eso está en marcha el máster de Periodismo Digital, Radio y Televisión, creado por UNIT y por Libertad Digital, con clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid, con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital. Está abierto el plazo de inscripción para este mes, para septiembre, y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 13, 91 060 44 13. Esto fuera del trasiego de millones de Vox entre el partido de Abascal y la fundación de Abascal. Al margen de eso. Tengo otra cosa que tengo que leer en la Crónica Rosa, que es que Enrique Ponce y Ana Soria dicen que no hablemos de ellos nunca más. Nunca. Nunca. Porque además lo que aquí se habla luego lo tratan otros medios. Importantes y tal.
Entonces, los que han estado durante 24 años, no llegó al 25, saliendo en la portada de Hola como Ponce, no lo podemos comentar. Entonces, el que salió en el cocodrilo, no lo podemos, pero hay que saberse lo del cocodrilo. Entonces, cada vez que la bella Anita saca una foto suya en Instagram, no la podemos comentar. Entonces, cuando van al hormiguero para ser más famosos, no lo podemos comentar. O sea, yo no puedo comentar cuando Ponce le dice guapa. Bueno, esto hay que saberlo hacer también. Imitar, exagerando, lo de Ponce. Bueno, esto es lo que enseñamos. Hay que saber contar las cosas. Luego ya en la Crónica Rosa nos entretendremos. Recuerdo el TikTok, cuando se lían, dejando además a la ex, a Paloma y a sus hijas con un cabreo, como dicen en Madrid, del 15. No sé por qué dicen del 15, pero lo dicen. Cómo hacían, cómo se cambiaban, eso lo podemos comentar. ¿Bonito el TikTok o no lo podemos comentar? ¿Cuándo es privado un personaje público? Alguien que va al hormiguero voluntariamente para hacerse más popular. ¿Se puede comentar lo que aparece con motos o tampoco se puede comentar? Pues porque lo comentamos nosotros. Bueno, vamos ahora con la cuestión grave. Lo otro es las quisicosas, pero que hay que contar también, porque pertenecen a la vida real. Recuerden que Sánchez a veces piensa una cosa como Sánchez y otra como presidente del gobierno. Es exactamente lo mismo. Es decir, yo tengo dos leyes, que las uso a mi conveniencia. Cuando me conviene hago una cosa y cuando no la contraria. Cuando quiero tienes que hablar de mí y cuando no quiero no puedes hablar de mí, no sea que me critiques. Ese es Sánchez y compañía. Bueno, en España ha habido un golpe de Estado y ha habido una condena del Supremo, aunque por la cobardía de Marchena y sus unánimes no fue por rebelión, sino por sedición. Era rebelión, claramente, rebelión contra el orden constitucional, sin ninguna duda. Prevaricaron, pero prevaricaron por defecto, no por exceso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que 2 días después, lo cuenta muy bien hoy Libertad Digital, 2 días después de que ya hayan hablado de la amnistía tal y cual, se van al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que Estrasburgo respalde el golpe de Estado de Sánchez. Y el primer paso para conseguir el respaldo europeo al golpe de Sánchez es anular la sentencia del Supremo. La sentencia del Supremo sobre el golpe del 1 de octubre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene los días contados, según advierten fuentes jurídicas a Libertad Digital. Acusan al presidente del Gobierno de traicionar a la justicia española tras decir en público que él nunca fue partidario de llevar el asunto a la justicia. Aseguran esas fuentes que Estrasburgo tendrá en cuenta las palabras de Sánchez, así como la visita de Yolanda Díaz al fugado Puigdemont o la eliminación del delito de sedición. Además, solo 2 días después de las declaraciones del presidente desde Nueva York, el Tribunal Europeo admitió a trámite los recursos de 9 condenados por el golpe del 1 de octubre. Y la cuestión de fondo, pero muy de fondo, es: ¿puede pertenecer a España a una asociación de naciones, de estados, que aceptan golpes de Estado, que aceptan gobiernos de facto, que anulan sentencias nada menos que del Tribunal Supremo? La respuesta es no. España no puede pertenecer a una asociación de estados facinerosos con un tribunal de delincuentes que protege a delincuentes, porque son de su cuerda. La situación de Europa es terrible. O sea, la heredera del trono de Holanda, ahora Países Bajos, más bien sótanos, no puede salir a la calle, no puede ir a clase, no puede ir a una academia militar con la princesa Leonor. Está rodeada por 20 escoltas en palacio. 50 de los 140 diputados en Holanda tienen escolta las 24 horas del día. Nadie va en bicicleta ya al Congreso ni cosa parecida. Mandan las mafias. En Bélgica exactamente lo mismo, pero peor, corregido y aumentado. En Bélgica hay barrios donde hace 30 años que no entra la policía, como en Molenbeek, donde salen directamente los yihadistas a masacrar en París. ¿Puede esta Unión Europea decir que en España está bien que haya golpes de Estado? Entonces, ¿dónde están las democracias? Yo no dudo de que este tribunal
pueda hacerlo. Pero eso no significa que Europa ha muerto. Repito, Holanda, Bélgica, países fundadores del núcleo primero, el Benelux, están entre los 6 primeros que fundan Europa. No puede salir a la calle la heredera del trono, no pueden salir a la calle los políticos. Han dimitido las 3 ministras de Holanda que estaban por amenazas feroces de muerte, las tres mujeres. Además lo han explicado, que no pueden vivir así. Es decir, que ni hacen lo que deben ni son capaces de combatir el crimen. Pero luego el malo es Bukele en El Salvador. Pues la situación de Europa va camino del Salvador. Y si no, al tiempo. Ahora vamos con, le llama la República de los Tontos, tontalbote, como le llamaba a Rosa Peral, por cierto, condenada injustamente, y no dejan de salir cosas sobre ese, que es, bueno, la cutrez del periodismo español, que es repugnante. Pero Yolanda Díaz, Barbie marciana, pues claro, es que no va a ningún sitio que no meta la pata, es su especialidad. Yolanda Díaz se ha visto envuelta en una polémica internacional tras criticar al gobierno de Grecia por aprobar la jornada laboral de 13 horas para pluriempleados. La ministra de Empleo ha escrito en las redes sociales que la medida supone una involución, menos tiempo, vidas peores y economía low cost. Díaz apuesta además por reconciliar la economía con la vida y el planeta. Su homólogo heleno ha respondido sacando pecho de la reducción del paro en su país, por lo que se ha brindado a darle algún consejo sobre cómo reducir el desempleo. Pero claro, esto de la relación con el planeta yo querría que me lo explicase, porque si ella se va a largar o se va a quedar, porque si ella se queda yo me largo, si me dicen cómo, pero prefiero largarla a ella. Eso también se va a votar hoy. ¿Cómo impedir que una necia redomada, tonta hasta almorzar, después todo el día y con horas extras, es vicepresidenta del gobierno de España? Una lerda que sin venir a cuentos se mete en un follón criticando. Ah, ya sé por qué. Esta era de la Siriza galega, como decía Pavlenín, cuando Pavlenín era su adorador. Eran tan íntimos. Ella entonces era morena, gorda, llevaba el pelo cortado a hacha como las Necanes y defendía a Fidel Castro. Ahora también, ahora simplemente disimula. Pasa el día tiñéndose en el secador. Para mí que en vez de casco de astronauta lleva el secador de la peluquería. Y le molesta que digan que va de peluquería en peluquería. Pero si es que si se cambia 2 veces o 3 al día, se cambia más que la reina Leticia. A mí que se cambie lo que quiera. El problema es que no puede cambiar el cerebro porque no tiene. Cerebro poco, vergüenza nula. Como la ministra de Interior. La ministra suelta violadores, porque eso es Irene Montero. Hay una línea roja, dijo la niña del Resplandor, que siempre dije que la traicionaría. Y la ha ido traicionando, pero poco a poco. Dice la ministra y Irene no, ya verán. Y dice, una línea roja. Irene tiene que seguir en el Ministerio de Igualdad. Es necesario, es fundamental, tal y cual. Irene hizo un acto este fin de semana diciendo que la culpa de soltar violadores la tenía el Ministerio de Justicia socialista. O sea, Campo, el que descubrió que la ley del sí es sí estaba llena de faltas de ortografía y de disparates, que luego se han comprobado. Más de 1.200 violadores, agresores sexuales y pederastas han visto rebajada su pena. Más de 120 están ya en la calle violando. Uno ya lo intentó el otro día en Sevilla. Le dio de palos a una señora y menos mal que apareció un vecino heroico y se lo impidió. Después de casi matarla, la iba a violar, a lo mejor después ya la iba a matar del todo. Bueno, pues llega Irene Montero y se encuentra con los datos reales. Esos son unos. Otros son los de la situación de los menores, que violan, que delinquen, pero ya no hay manadas. O sea, las manadas cuando son magrebíes o gitanas, o de algún... Bueno, en Badalona hay 2 clanes gitanos que se disputan a ver cuál viola más. Y protegen a sus crías. Porque eso no son niños, son crías. O sea, hay, en un centro de Badalona ha habido una rueda de prensa de madres diciendo que han violado a sus hijas en ese centro. Y ni cierran el centro ni persiguen a los violadores. ¿Por qué? Porque los menores en España están protegidos.
¿También los violadores? También. La cifra de menores condenados por delitos sexuales ha aumentado en España un 60% desde 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En ese marco se encuadra la investigación que sigue activa en Cantabria por el chat de alumnos del Astillero. Según los denunciantes, los menores implicados de entre 14 y 15 años intercambiaban archivos con contenido pedófilo, mutilaciones, disparos o decapitaciones. El consejero de Educación, Sergio Silva, asegura que trabajan de manera coordinada con el colegio, pero aún no han tomado ninguna medida. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un asunto bajo investigación policial, hemos de ser muy cautos con nuestras manifestaciones y nuestra máxima preocupación es salvaguardar el bienestar de los menores implicados. Desde el centro y la Consejería de Educación, a través del Servicio de Inspección Educativa, se ha abierto un expediente al efecto de evitar que el asunto pues afecte a los menores. O sea, que el problema es que no se sepa quiénes son los violadores. A las violadas que les den. Esta es la realidad de España. Y ahora en Santander no está el de las anchoas. Ahora está el PP. O sea, el problema es que los menores, claro, es que su identidad, ¿qué identidad? ¿Qué identidad si están publicando las violaciones de las niñas? ¿Pero de qué va esta gentuza? ¿Pero de qué van? ¿Pero en qué país vivimos? Pues vamos a la Mutua. Nos vamos a la Mutua. ¿Sabes que se le ha vuelto a estropear la cisterna a mi madre? Bueno, tengo un disgusto encima, ya no sé lo que hacer. Más, pero cuando tengas nietos verás cómo se estropea la cisterna. Para eso primero debería tener hijos. Pero se estropea. Llegarás, aparte que nunca sabes, te salen por ahí, mira a Bertín. O sea, bueno, resulta que su seguro no le ayuda con las cosas pequeñas, claro, con lo que llamamos las chapuzas del día a día en casa. No, es que no te dan. No. Pues mire usted de arreglarlo, pero si le digo que no sé. O vienen y te dicen, no, es que esto no te lo cubro, esto no entra. Bueno, le dije, mira mamá, la solución es muy sencilla, porque si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Te lo digo o te lo cuento. Llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55 y vente a la Mutua. Pues yo me voy a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Triunfa en la ELADE. Yo creo el buen título el caballo de Troya era la peluca. Sí, tremendo. Anda, la que se ha pegado, cómo están disfrutando además en Grecia. Hombre. Ayer en YouTube hay media docena de vídeos del ministro de Trabajo de Grecia disfrutando. Hombre, es que se lo dejó, como dicen aquel, para que rematara. Sí, totalmente. Grecia destapa las vergüenzas de Yolanda Díaz, gran ignorancia y pésima gestión. Las reformas aplicadas por Grecia desde 2019 están dando sus frutos. España, por el contrario, registra la mayor tasa de paro de Europa. Y es que, claro, sale Yolanda Díaz a presumir de su reforma laboral y a decir que la que están poniendo en marcha en Grecia es un desastre, que desde que está Mitsotakis todo es un desastre. Pero vamos a ver, señora Yolanda Díaz, ¿qué es lo que ha hecho tanto el primer ministro como el ministro de Trabajo, que es el que ahora se regodea? Vamos a ver, nosotros venimos de 3 rescates, de tener un gobierno comunista que nos hundió, Syriza, sus amigos de Syriza, tuvimos que sufrir un corralito, que esto fue hace muy poquitos años. Señor. Llegaron los conservadores, liberales, liberalizaron la economía, bajaron los impuestos, promocionaron la inversión, y ahora Grecia tiene una mejor tasa de paro que España, hay más empleo que en España, más inversión, mucha más inversión, y están creciendo en el Producto Interior Bruto más que en nuestro país, más que España. Es decir, venían de una situación infinitamente peor que la española y ya van mejor. Y España va de mal en peor. ¿Y qué hace el ministro de Trabajo de Grecia? Decirle, pues señora Yolanda, si quiere, si quiere, le doy clases, le instruyo, no sé, claro, es que tengo el griego muy oxidado, pero es algo así como, le puedo instruir en la asignatura de evitar el paro, porque ustedes tienen mucho más paro que nosotros. Y además dice, y estos son datos. Exacto. Oye, y es que los datos acompañan, es que no engañan, es que incluso la propia deuda griega está a un precio más barato que la española, que lo que significa es que la que más riesgo se percibe es la española, no la griega. No está mal, ¿eh? Barbie, marciana, es lo que nos falta. Ahora dirá que los griegos están preparando un cohete para irse. No, que son machistas. Ah, vale. Machistas, que no lo entienden. Machistakis.
Machistakis, pero Varoufakis, que era más Machistakis, y Ricachis, Ricochet, porque ¿te acuerdas que tenía un esto enfrente de la Acrópolis? Sí. Iba donde veía la salvación de los pobres. ¿Cómo vas a ver la salvación de los pobres tomándote un mojito viendo la Acrópolis? Millonario. Sin vergüenza, hombre. En fin, vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.